La presentación de este libro hecho a dos voces y cuatro manos, Conversaciones con Clara Lida. Yo simplemente me pidió Clara y Mario que hiciera una breve presentación, por supuesto no del libro, de lo cual hablarán José Antonio. Me pidieron que hiciera una breve presentación, no del libro, porque de esto hablará Mario, Clara y José Antonio, sino de por qué el libro se publicó en el Centro de Estudios Históricos. Cuando terminaron el libro, yo no tenía idea de él, se acercó Mario para preguntar si habría algún interés, muy modestamente, de publicar este libro en el Colegio de México, a lo cual yo le dije que por supuesto sí, por muchas razones, pero entre otras, porque desde hace un par de años, y cada vez con mayor forma, está constituyéndose en el colegio un espacio en el que participan todos los centros, por supuesto la biblioteca y otras áreas del colegio, de organización y sistematización de documentación relativa a la memoria institucional. Por ahí se dice de que en casa de herrero, cuchillo de palo o de madera, y a veces a nosotros historiadores nos cuesta bastante trabajo conseguir papeles sobre nuestra propia historia en el Colegio de México. Entonces, en medio de ese trabajo, que cada vez, se consolida más, apareció Mario con este libro, y por supuesto que le dijimos que sí, siempre y cuando se cumplirán todos los requisitos que todos ustedes conocen para publicar un libro en el Colegio de México. Y este libro, de alguna manera para nosotros, viene a sumarse a este esfuerzo de preservación de memoria. Los papeles se guardan muy bien, los audios, los videos, las fotografías, pero lo más etéreo es la memoria que vive con la biología. Entonces, rescatar esa memoria, rescatar la experiencia de vida de las personas es una parte de este proyecto de rescate de memoria, y en este caso, afortunadamente, lo hizo Mario con Clara en este rescate de su experiencia vital a lo largo de muchos años, y hay una parte de este libro que tiene mucho que ver con la historia del colegio. Entonces, por eso, este libro está en el catálogo del Colegio de México, y los dejo en compañía de los conversadores, la doctora Lida, Mario y José Antonio. Muchas gracias. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por estar acá el día de hoy. En primer lugar, yo quisiera comenzar por unos agradecimientos, agradecerle a la Biblioteca del Colegio de México por acogernos el día de hoy. Por supuesto, al Colegio de México, especialmente a Pablo, como él contó ahora, por haber recibido la idea y haberse entusiasmado por hacer esta publicación de este libro. También al Departamento de Publicaciones, especialmente a Gabriela Said, que estuvo muy pendiente de esta edición del libro, y también una persona que vale la pena mencionar ahora es Antonio Bolívar. Tuvimos el gusto y el privilegio de contar con el acompañamiento de una persona muy experimentada en la edición de libros, con una amplia trayectoria, que nos acompañó en esta aventura, ¿no? Y bueno, también este evento no ha sido posible sin la ayuda de personal administrativo, de personas de apoyo, en especial de Mariana Garduño y de Carmina Cardiel. Y también yo quisiera agradecer especialmente a Rosa María Quirós, la secretaria de la dirección del centro, quien muy amablemente también nos ayudó muchísimo con esta edición del libro. Esta presentación es también coorganizada por el Seminario Interinstitucional de Historia Social. María Dolores está por acá también, de estas tres instituciones que lo apoyan. Y bueno, yo quisiera mencionar otras personas, tres personas que ayudaron
en la transcripción y en el cuidado también de las grabaciones. Eric Rodríguez, Joana Páez, Mariana Garduño también muy especialmente nos acompañó en la última parte. A colegas que están aquí presentes, María Dolores Lorenzo, Juan Pablo Vivaldo, que leyeron versiones preliminares, y por supuesto a las personas que evaluaron de manera anónima el libro y dieron su anuencia para que fuera publicado en el colegio. Y bueno, por supuesto agradecer la presencia de todas y todos ustedes. Yo quisiera comenzar y le voy a pedir a Mariana si podemos colocar algo allí para que pase en esa pantalla que pusimos ahí, que no solamente es para proyectar la portada del libro, sino que acompañar unas palabras iniciales de presentación de esta conversación. Antes de comenzar esta conversación con Clara y con José Antonio, quisiera pues comenzar a proyectar esas imágenes que tienen que ver un poco con esta aventura que hicimos con Clara y que hacen parte pues de su acervo personal también. Clara no sabía que yo iba a hacer esto, me va a matar al final, pero como no pudimos incluir todas estas imágenes en el libro, me parecía que este era un momento significativo para compartir con ustedes estas imágenes de la vida de Clara. Estas imágenes nos muestran justamente esas itinerancias que se presentan en el libro, que se concentran en la vida de Clara, desde sus primeros años en Buenos Aires, sus años de infancia en la Ciudad de México, ahí también aparecen sus años de adolescencia en Buenos Aires, cursando la secundaria, y por supuesto de lo que ocurre posteriormente de la vida de Clara, de la formación de Clara en Estados Unidos, de su vuelta a México para estudiar la maestría en historia en ese entonces en esta institución, y también de este viaje pues por el mundo, conociendo el mundo, pero también no solamente siendo turista, sino también empapándose de la historia de España, de la historia del anarquismo, y por supuesto que esto también está en el libro. Ahí son imágenes de estos viajes cuando Clara viaja por la primera vez por España, me contaba en algún momento, y que tiene que ver también con esta trayectoria de vida. En estas imágenes también pues, se pueden ver a esa investigadora, a su familia, a esa investigadora en formación que fue construyendo una investigación doctoral sobre el anarquismo español en el siglo XIX. La vida profesional y la producción editorial también se quieren reunir en estas imágenes, y bueno, y aparecen por supuesto sus queridos amigos y colegas desde que se fueron acumulando a lo largo de su vida y que conoció tanto en las clases, en las instituciones donde estuvo. Acá están, entre otros, ahí conocerán a José Antonio Matesanz, que desafortunadamente ya no está con nosotros, y a otras personas que compartieron aulas con Clara en la maestría en el Colegio de México, entre ellos Enrique Florescano, y ahí los van a encontrar a ellos muy parados en las instalaciones del Colegio de México de ese entonces. Este proyecto surgió, como dijo Pablo, de la necesidad y del interés por conocer con mayor profundidad los recuerdos compartidos por Clara desde mis primeras reuniones como estudiante, pero también después como profesora y también como amiga y colega cercana. Creo que en nuestras pláticas desde hace unos 10 años se me ocurrió proponerle hacer una serie de entrevistas sobre su vida. Conocía viñetas de su trayectoria por cosas que me había contado, personalmente, individualmente, pero también por anécdotas que contaba en la vida social, en la vida que compartíamos y que compartimos desde hace ya algunos años, después de que se atrevió a dirigir mi tesis y me jaló las orejas muchas veces además, porque no hacía bien la tarea. El libro no solamente creo que es una historia de vida, también es un testimonio, es una reflexión intelectual
y de su trayectoria intelectual, pero también historiográfica, de la historiografía sobre España, de la historiografía sobre México, sobre momentos de interés muy relevantes de la historia de México, de Argentina, de España, de Estados Unidos, entre otros. Es un testimonio que aborda 4 décadas de la vida de Clara, con mayor profundidad, y los demás momentos a partir de finales de los años 80 se pasan de manera más rápida, pero ahí están. Ahí vemos a Clara muy vehemente en una entrevista en la televisión española, en unas imágenes con una captura de pantalla que es muy fácil hacer. Estas sesiones de grabación con Clara se extendieron durante varios años, no porque fueran demasiadas, pero sí porque también hubo detenimiento, porque pasaron muchas cosas en las vidas de cada uno y que nos llevaron a que se diluyera. Esto comenzó en 2016, comenzamos a grabar en 2016 con Clara, y las transcripciones, lo que se hizo, las transcripciones que se hicieron de esas entrevistas se afinaron en un primer borrador que traté de llenar vacíos, de afinar la narrativa, para que luego lo comenzáramos a trabajar con Clara en un periodo de 5 o 6 meses, que fue muy, muy rápido, y en el cual hicimos lecturas, relecturas de este texto, y pues paralelamente digitalizamos una cantidad de fotografías que estaban en los álbumes de Clara. Muchas de estas son parte de esa digitalización de imágenes del acervo personal de Clara, otras forman parte de acá del acervo del colegio, de fotografías que aparecieron por ahí en la red, incluso de documentos de Clara, como se puede ver ahí, desde sus credenciales del colegio hasta sus credenciales de Stony Brook o de otras partes donde estuvo, y bueno, y estas imágenes más familiares donde están sus amigos, donde están sus libros, su producción editorial. Yo me permití hacer esto, yo sé que no estaba en el guión inicial, pero era como parte de pensar un poco en esta conversación y en algunos de los temas que amablemente José Antonio Piqueras, que está aquí con nosotros en México y que accedió a participar en esta conversación, que no queremos que sea una presentación habitual con lectura de textos, sino más bien una conversación sobre momentos de la vida de Clara y también de su producción, por supuesto, académica, que nos importan. Ahí está Nicolás Sánchez Albornoz, ahora con 98 años, y quien es uno de sus grandes amigos también de Clara. Bueno, pues mientras se acaba ya casi va a terminar, no les prometo que va a ser las 2 horas de imágenes, tampoco. Ya vamos terminando en este recorrido por estos momentos de la vida de Clara Lida. Creo que bueno, quienes están acá, al menos ellos dos, no merecen alguna presentación de mi parte. Clara Lida es reconocida en el colegio, ya hablaremos también sobre eso. Estuvo vinculada al colegio desde muy niña, por la vinculación de su padre al colegio desde que ella tenía 5 años. Entonces para ella esta institución forma parte integral de su vida, y creo que por eso es muy significativo que hoy podamos también presentar esta historia de vida y esta reflexión en esta institución a la cual ella estuvo desde niña, volvió siendo estudiante de maestría y después se vinculó definitivamente como profesora e investigadora. Entonces, bueno, Clara, esto es hecho con mucho cariño y con mucho afecto por las personas que te admiramos y te queremos mucho, para que lo disfrutes también. Y bueno, ahora sí comenzamos la presentación. Ya estas son las últimas imágenes. Con esa imagen nos quedamos, con esa imagen de Clara señalando al aire. Sí, muchas gracias. Y bueno, yo ahora le doy la palabra para sus reacciones. Esto era parte de... Ante todo, darles la bienvenida y gracias por acompañarnos en esto
que siento que es como un examen de doctorado. Estoy muy nerviosa, mis sinodales son duros, entonces, bueno, si me va mal, ya saben. Pero este repertorio de fotos, la verdad, Mario Barbosa, te voy a demandar por el uso de la imagen sin permiso. Pero bueno, agradezco mucho a todos que nos acompañan, a todos y sobre todo a mis dos interlocutores como examinadores sinodales y todo lo que venga. Gracias. Bueno, Clara, pues yo quisiera comenzar esta conversación preguntándote un poco bueno, yo ya conté cuál es mi versión de cómo comenzamos este proyecto. También me gustaría conocer la tuya, o que más bien las personas que están acá conozcan la tuya, ¿no? De cómo se gestó este proyecto y de cómo, pues, qué fue para ti esta aventura de varios años. Bueno, ahora sí, hablando en serio, bueno, hablando más o menos en serio, mejor. Mario Barbosa es una persona insistente. Por si no lo sabían ustedes, yo se los anticipo. Un día me dijo que si me podía hacer una entrevista. Dije, bueno, está bien. Sí, cómo no. Pero esa entrevista se multiplicó por 16 o 18. Era casi una por semana y duraba la bicoca de 2 y 3 horas. Comprenderán ustedes que eso era algo así como, no sé, estar confesando todos mis pecados y otras cuantas cosas entre policía, inquisición y lo que fuera. Como siempre, Mario es encantador y como siempre con Mario no se le puede decir que no. Entonces, al final de horas y horas de entrevistas, que ya ni quiero contar cuántas fueron, a Mario se le ocurrió una idea, un día, la idea de que había que transcribirlas. Bueno, ¿pero para qué? No, porque está bien que estén transcritas, así se conservan en papel bien. Pero, claro, después de que se transcribieron, yo ya empecé a sospechar de las malas intenciones de Mario y dije, no, primero me las dejas revisar, me las dejas ver. Bueno, se revisaron las entrevistas que estaban llenas de horrores y errores y problemas, porque naturalmente al cabo de 16 sesiones de 3 horas, uno acaba repitiéndose. Y después de repetirse dice, qué espanto, me repetí hasta mal. Bueno, el hecho es que revisamos las transcripciones y luego a Mario se le ocurrió, y yo ya para entonces estaba sin poder decir que no a nada, entonces se le ocurrió que en vez de transcripciones había que hacer una narrativa, que en realidad las transcripciones pues sí eran un poco intermitentes, había repeticiones, no habían quedado tan bien como la estilística exige, y entonces hacer una narración de esas transcripciones. Y al final lo que ha salido es este libro. Pero no hubiera salido, les aseguro, sin el tesón, el esfuerzo, el afecto, la dedicación y la presión de Mario Barbosa. Así que a la persona primera a la que le estoy agradecida es a Mario por lo que esto demuestra de afecto. Entiendo que el señor Piqueras, que fue uno de los evaluadores del libro, dictaminador del libro cuando estaba ya enviado por el Colegio de México, por el Centro, por Pablo Yankelevich, que sin duda se plegó a estos complots con mucho gusto y cierta sonrisa irónica como la que tiene ahora, y le mandó el libro a don José Antonio Piqueras. No sé qué habrá dicho José Antonio,
porque nunca me mostraron el dictamen, José Antonio, luego arreglamos cuentas. Pero el hecho es que parece que sí se aprobó, y hete aquí que tienen ustedes este ejemplar, un poco ladrillo, un poco memoria personal, un poco narración de caminos por la vida y un poco reflexiones sobre el mundo que me tocó vivir, como diría Cristina Pacheco, que en paz descanse, el mundo que nos tocó vivir entre los años de mi nacimiento, durante la Segunda Guerra Mundial, y los años 80, cuando me trasladé a México, al Colegio de México. Ese es el periodo que cubre este libro, más o menos de recuerdos, memorias, itinerancias. Muchas gracias. Sí, bueno, Clara. Bueno, para seguir un poco con esta conversación, como ya sabemos, José Antonio leyó, fue uno de los primeros lectores del libro también. No sé, bueno, te damos la palabra un poco para que comentes cuáles fueron tus impresiones, José. Gracias por estar aquí, además por aceptar esta invitación. Bueno, yo tengo que justificar de alguna forma estar aquí, y estar aquí por amistad, en primer lugar hacia Clara, por deferencia también al colegio, y agradecerles a todos, ¿no?, que estén aquí arropando la presentación de este libro. Yo fui uno de los primeros lectores y evidentemente sí, hice una valoración como si el autor o la autora en este caso me resultara absolutamente ajena. Lo que quería era saber hasta qué punto me convencía esta reflexión sobre una trayectoria. Cuando un historiador, una historiadora, y aquí pues hay una buena representación, ¿verdad?, se propone un tema, hace una indagación, sabemos, hace una reflexión, hace un análisis, hace una interpretación. Pero ¿qué ocurre cuando la materia de estudio es tu propia trayectoria? Es decir, ¿ese mismo método te lo aplicas o, como hacen los que escriben una memoria literaria, inventan por completo para quedar bien para la posteridad, ¿no? O para justificarse, que es la otra vertiente? Yo soy un lector de memorias y de libros biográficos, también de historiadores, ¿no? Siempre me han enseñado cómo se formaron esos historiadores. Algunos de ellos, no es tan frecuente tampoco que esto se realice, pero siempre me ha parecido interesante. Y también de otro tipo de memorias, de libros de memorias. Yo quiero recordar dos que de alguna forma no tienen que ver directamente, pero sí sus títulos. Las memorias de Nabokov, habla memoria. En este caso hay un autor en la sombra, pero no en la sombra en el sentido de que no aparece, ¿verdad?, en el título, sino no aparece como tal, sino es el que tira de la memoria, el que rescata la memoria y hace que la persona vaya reconstruyendo, ¿no?, evidentemente, y probablemente por eso eran necesarias tantas conversaciones, tantas entrevistas, porque es volver sobre algunos puntos para ir finalmente reconstruyendo una trayectoria. Me parece que ahí se cumple bien, y se cumple bien el papel que ha desempeñado Mario en esta tarea, ¿no? Es decir, en ese rescate de memoria, en ese hacer hablar a la memoria. La otra libro que a mí siempre me ha gustado como libro de memorias es La lengua absuelta, ¿no?, de Elias Canetti. Entonces, después de leer el libro, ¿la lengua queda absuelta o realmente queda condenada? Eso va a quedar en manos y a la vista de cada lector, ¿no?, de cada persona que se acerque al libro y vea hasta qué punto realmente se cumple ese objetivo. Yo creo que sí, ¿no? El libro es un libro que rescata varias cosas, por supuesto, una trayectoria personal, eso es evidente, ¿no?, estamos ante ella, y arranca de su infancia y nos va a proporcionar elementos de su propia familia y nos va a mostrar en realidad que su familia, siendo peculiar, es tan peculiar como la mayor parte de las familias americanas mestizas, en el sentido de que ha habido migraciones, ha habido itinerancias previas, ha habido mezclas entre ellas, ha habido elementos nuevos totalmente creativos en esa cultura, y también precisamente a través de esas itinerancias, muchas veces para ella, niña, contingentes, no decididas por ella, es decir, por las circunstancias y por las decisiones de sus mayores, empieza un itinerario por América que, como decía Mario,
le lleva a México, la lleva a Estados Unidos, la devuelve a Buenos Aires, la retorna a Estados Unidos, a México, a Estados Unidos para realizar su doctorado, y como el tema de estudios es España, la lleva a Europa. En parte a España, en parte a otros lugares donde realmente podrá construir la materia, porque los archivos se los va a proporcionar un recorrido por ciudades como pues Londres, creo que el itinerario es ese, Londres, Ámsterdam, París, y finalmente España, una España que era como volver 40 años atrás en el tiempo, en el reloj del tiempo, por su atraso social, por supuesto, por su régimen político y por lo que se iba a encontrar ahí, aunque ya, como nos dice en su libro, era un país que rápidamente había conocido unos años antes en un viaje de juventud que le había atraído también por conocer ese exotismo que quedaba al sur de los Pirineos, ¿no? Exotismo en todos los sentidos. Bien, yo creo que ese libro nos va mostrando precisamente esa itinerancia personal, pero cada una de las fases que he ido indicando tiene detrás un escenario. Y ese escenario no solo es su vida, el aspecto vital que va recorriendo como tal, sino también su formación. Su formación académica, su formación, su elección para ser historiadora, su elección hasta a cierto punto, pero también, ¿no? Es decir, para elegir qué instituciones, y elige nada menos en su formación como maestra que el Colegio de México, con una serie de colegas que nos ha mostrado, y que es una generación absolutamente distinguida, ¿no? Por los resultados que después iba a ofrecer a lo largo de su trabajo. Pero luego también su audacia, ¿no? Su audacia para irse a Estados Unidos a hacer una tesis en una universidad que no pasa por ser precisamente progresista, una tesis sobre anarquismo y financiada por la Fundación Rockefeller, ¿no? Eso ya es el colmo, ¿verdad?, de lo que se podría alcanzar en algún momento determinado, y en unos años donde todavía había algo más que rescoldo de la Guerra Fría, es decir, de prevención hacia qué temas se eligen y por qué se eligen, ¿no? Y finalmente hay una voluntad, ¿no?, realmente de sacar eso adelante. Hay, por lo tanto, decía, una fase vital, una fase con un escenario también que corresponde con el de otros, pero pocos, profesores de América Latina, y a la vez nos va mostrando como si hubiera otra capa de relaciones intelectuales. Y nos muestra en realidad toda una serie de redes, de contactos, de conocimiento, en muchos casos, pues, digamos, recibidos por el ambiente familiar en el que se formó, y otros descubiertos, de jóvenes que más tarde llegarían también a tener una significación en la historiografía o en otros campos, no solo de la historiografía internacional, de buena parte de este continente, pero también de Europa, ¿no? Nos va a ir mencionando todo ese, no solo aprendizaje, sino también su consolidación como tal. Yo destacaría en el libro una serie de referencias a personas que de alguna forma u otra le han impactado, le han aproximado a ciertas realidades, le han despertado cosas. Pero sí señalando que en realidad su concepción de la historia, su desarrollo de la historia, su abordaje de lo que ha sido su profesión, es en gran medida autodidacta, es decir, ella eligió qué autores quería que le influyeran, porque le convencían, o seguirlos hasta cierto punto, porque a la vez también podía ser muy críticos con ellos, como se puede probar en el libro y en otras cosas que ha escrito. Además de eso, señala dos maestros. Y ahí hay un elemento que me parece importante destacar hoy y aquí, ¿no? Es decir, el reconocimiento de un magisterio como algo importante en la formación de alguien. Y ese magisterio no es precisamente teórico-metodológico, pero es de dos personas que le guiaron y le enseñaron a ser exigente con los demás y con ella misma, con el trabajo que hacía, por mero respeto a lo que está haciendo y a los lectores que finalmente va a ver, pero también a los estudiantes que uno va a guiar a lo largo de su vida. Uno de ellos es Zavala, es decir, Silvio Zavala, ¿verdad? Esto era una prueba para que nos mostrara realmente a qué maestro me refería. Si me llega a decir otro, me deja realmente muy mal, ¿no? Pero en efecto, don Silvio Zavala, uno de ellos aquí en el colegio, el otro será Vicente Llorens en Estados Unidos, ¿no? Y por lo tanto, son dos personas que la cogen, que le guían, que le dicen incluso qué tesis de maestría tiene que hacer, aunque no le haga ninguna gracia, ¿no? Como es en el caso de estudiar la sal,
que es algo que le imponen porque era algo importante, aunque ya no lo viera, pero se tenía que formar en algo distinto, además de lo que pudieran ser sus preferencias. Tenía que tener una visión más allá del punto concreto que muchas veces un estudiante llega y dice, quiero esto y de aquí no me voy a mover. Y hoy en día en realidad te lo acaban imponiendo. Así que hubo una época en la que eso no era así, y también es grato recordar que había también una disciplina académica que formaba parte de una disciplina intelectual, de una formación que exigía también ese punto, ¿no? Yo creo que este libro nos enseña, y nos enseña también cómo se formó en una época determinada estas redes en América, en buena parte de América, no todas ellas, pero a la que le resultó más próxima, y también es un libro, pues diría, aunque la palabra está muy utilizada, necesario, y es un libro que nos anima a pensar que si 16 conversaciones han dado lugar a un itinerario que se detiene a mediados de los años 80, cuando se establece de forma definitiva y permanente en el Colegio de México, si desde entonces han pasado otros 40 años, podemos estar a mitad de este recorrido, y por lo tanto ustedes y nosotros no estamos exentos de esta mirada atenta, rigurosa, exigente, que en una segunda parte podría, digamos, reflejarnos también y mostrarnos, e incluso dedicar un segundo, media página, a explicar esta sesión y las impertinencias que podamos cometer algunos amigos al presentarla. Muchas gracias. Gracias, José Antonio. Clara, yo te quisiera preguntar, o sea, que hablaras un poco de esta, si es algo que en el libro es como un hilo conductor. De alguna manera el colegio es una institución de fondo desde muy temprano en tu vida, y además desde tus primeros recuerdos como ya niña que guarda esos recuerdos del colegio, ¿no? Entonces vuelves como 3 veces a esta institución y definitivamente te quedas, ¿no? Si puedes conversar un poco sobre eso, porque tal vez lo comentábamos con Pablo el otro día, que eres una testigo de la historia del colegio en diferentes momentos, que son muy pocas las personas que tienen esa perspectiva que tú tienes sobre el Colegio de México. Y desde tu infancia, por supuesto. Bueno, muchas gracias a ambos, muchas gracias. Y voy a tomarle la palabra a Mario. En efecto, tengo que explicar, tal vez muchos de ustedes no lo sepan, que mi padre, que era filólogo, un académico en la Argentina, con el peronismo, con el primer peronismo, la Universidad Argentina fue golpeada en su tradición liberal, y muchos de sus colegas y él mismo y su hermana, que también era filóloga, en fin, fueron sintiendo desplazados de ese momento, entre 46 y 47, que son los años. En 46 sube Perón al gobierno, y en 47 ya la situación en el Instituto de Filología en el que él trabajaba, las cosas se volvían muy, muy antagónicas contra el grupo, digamos, liberal que en ese recinto trabajaba y se formaba. De modo que en 1947 él se vio obligado a dejar la Argentina. Y claro, con él la familia, que consistía de mi madre, y mi hermano y yo, que tenía 5 años. ¿Se oye bien o está muy ronco? No, está bien. Okay. En fin, es decir, a los 5 años, sin tener ninguna idea de lo que pasaba, como es natural, salimos de la Argentina, y yo salí pues con cierto entusiasmo de ir a viajar en barco. Además, nos tomamos un barco de Buenos Aires para llegar a Nueva Orleans y de ahí llegar a México por tren. En fin, toda una especie de odisea, pero divertidísima para una niña de 5 años. Y llegar a México sin saber muy bien qué era esto, nadie reconozco. Mi padre fue invitado por Alfonso Reyes, el fundador del Colegio de México, presidente, quien además
en su formación había sido filólogo y había participado en el instituto abuelo de esta línea de hispanismos filológicos. Don Alfonso había estudiado en Madrid, en la sección de filología de la Junta de Ampliación de Estudios de Madrid. Ahí se había formado, entre otros discípulos, Amado Alonso, quien había en la Argentina dirigido el Instituto de Filología, y cuando vinimos a México, mi padre se suponía que formara aquí una sección de filología al Colegio de México. También se había fundado una revista de filología española en Madrid, una revista de filología hispánica en Buenos Aires, y mi padre vino con las pruebas debajo del brazo para publicar en México el primer número de la nueva revista de filología hispánica en el Colegio de México, que hasta el día de hoy sobrevive. En todo caso, mucho de México no se sabía, pero a mí no me preocupaba demasiado. A los 5 años, a los 6 me vi obligada a entrar a la escuela, lo cual no me hacía ninguna gracia, pero parecía que era obligatorio tener una educación básica. Y a partir de ese momento, bueno, México fue lo que yo conocí. Lo que yo conocí tanto en términos físicos, en términos de amiguitos, en términos de vida cotidiana, en términos de paseos. Obviamente yo fui dejando de ser argentina, si es que lo había sido alguna vez a los 5 años, no sé si uno es argentino o es algo, pero en todo caso lo que sí fue un lugar donde aprendí a hablar diferente, lo cual creo que se nota hasta el día de hoy, algo raro en mi manera de hablar, pero bueno, es un poco híbrida, digamos. Pero en ese momento se mexicanizó completamente. Y con eso también, mi padre ya venía al Colegio de México, que en ese momento que llegamos estaba en su primera sede, no propia, sino alquilada, pero primera sede autónoma, porque antes había estado en el Fondo de Cultura Económica, y llegamos a Sevilla 30, la casa de Sevilla 30, que fue el primer lugar donde yo supe que existía algo que se llamaba el Colegio de México. Una casa pequeña de tipo californiano, con una biblioteca, querida amiga, en el garaje de la casa, lo cual significa que había muy pocos libritos. Y bueno, ahí poco a poco y a lo largo de los años, mi hermano mayor que yo y yo teníamos una capacidad de pelear en casa siempre. Entonces mi padre para armar paz doméstica, muchas veces me llevaba con él al Colegio de México, los fines de semana sobre todo, que él también trabajaba en el colegio, y a mí me llevaba de la mano. De modo que empecé a conocer una institución que se llamaba el Colegio de México, que ya para entonces se había mudado a otro lugar, también de la zona, de lo que hoy es la zona rosa, o lo que ayer fue la zona rosa, en la calle de Nápoles 5, casi esquina Insurgentes. En esa casa el colegio estuvo varios años. Y ahí, claro, sin saberlo, sin deberlo ni temerlo, fui conociendo a Alfonso Reyes, a Cosío Villegas, a una serie de colegas de mi padre. Me acuerdo de Alfonso Reyes especialmente, porque como ustedes saben por cualquier imagen, era regordete, no muy alto, bastante regordete, pero había sido diplomático y tenía lo embajador metido adentro, y me saludaba de mano diciéndome: buenas tardes, señorita Lida, qué gusto verla. Yo la verdad no sabía qué hacer con un señor así a los 6, 7, 8 años, la verdad. Pero bueno, así aprendí que don Alfonso era el presidente del colegio. A su manera, esa manera de ser, que tenía algo de caricatura, porque había una caricatura en esa época que se llamaba el Reyesuelo,
¿no? El reyesito, el reyesuelo, que era regordete, también chaparrito, muy simpático el personaje. Acabé yo identificando a don Alfonso con el reyesuelo. Bueno, era Reyes además, y claro, todo eso era muy coherente para una niña. Pasaron muchos años por razones familiares. Mi padre fue a Harvard, fuimos con él, después se divorciaron mis padres, fuimos a la Argentina con mi madre, mi hermano y yo, y ahí me tocó empezar una nueva vida. Una nueva vida en 1955, ingresé al liceo, al bachillerato en la Argentina, en la escuela secundaria, para llamarla de otra manera, y a los menos de 6 meses, 4 meses de estar ahí, un día desde el balcón del colegio vimos cómo los aviones de la Fuerza Aérea Argentina bombardeaban la ciudad de Buenos Aires para derrocar a Perón. No lo derrocaron y volvieron a intentar 3 meses después, en septiembre, bombardearon de nuevo y ametrallaron, mataron a mucha gente, claro, pero lograron derrocar a Perón. Esa etapa fue la que me llevó a mí a reconocer algo que ha dicho un escritor del exilio español, Max Aub, un gran escritor del exilio, que uno es de donde hizo su bachillerato. Yo hice mi bachillerato en Buenos Aires y ahí aprendí a ver el mundo, pero a ver el mundo ya con otros ojos, no la de la niña que se divertía aquí y allá en México, sino la del adolescente que veía, reconocía y empezaba a interesarse en lo político. Dos intentos revolucionarios de golpe de Estado no eran como para dejar de interesarse. Y entonces ahí empecé a estar alerta al mundo. En ese sentido, la Argentina fue muy formativa y muy importante para mí, si bien siempre fui la mexicana, a pesar de todo. No solo a pesar de todo, sino que alguna vez en un curso de historia del bachillerato, una profesora explicó cómo Pizarro le había quemado los pies a Atahualpa. Y yo, que había estudiado historia de México, en México, me vi obligada a levantar la manita y a corregirla. Y por poco en una Argentina bien hecha, como Dios manda, autoritaria, jerárquica, etcétera, por poco me expulsan del colegio por andar corrigiendo a una profesora. Ahí aprendí que sí hay que corregir a las profesoras y hay que hacerles ver cuando se equivocan. En fin, digo todo esto porque al acabar la secundaria estaba la opción que yo pensaba que era la que quería seguir, de estudiar medicina y ingresar a la Facultad de Medicina, donde en efecto hice el curso de ingreso, pero bueno, por situaciones familiares, finalmente fui a Estados Unidos, donde vivía mi padre. Y ahí comencé una nueva etapa también, aunque ya había hecho yo el 6º grado en Estados Unidos, volvía a un país que me era esencialmente desconocido, a comenzar el college. Hice el college en Estados Unidos, cerca de Boston, en Brandeis University, un lugar que tenía un cuerpo de profesores sorprendentemente interesante, porque era una universidad que en esa época en Estados Unidos había cuotas étnicas. En una universidad podían entrar tantos hispanos, o tantos judíos, o tantos negros, o tantos los que fueran. Y Brandeis se había formado precisamente como una universidad para recibir para dar trabajo a muchos de los intelectuales refugiados de Europa Central y del Este, que habían tenido que salir por el nazismo
como judíos. Y ahí tuve profesores de la talla de Marcuse, de Maslow, etcétera, exiliados alemanes, vieneses, checos, que enseñaban en Brandeis. Eso daba un aire de una universidad muy progresista, que en efecto lo era una universidad mixta, que además tenía la curiosidad, también la característica de tener 100 estudiantes extranjeros becados full time, 100, de todos los continentes, de muchísimos países. Se trataba de que no repitieran países, pero era la UNESCO o las Naciones Unidas. Ahí conocí por primera vez a una multitud de amigos, de compañeros de distintos países que me acercaron otra vez a darme cuenta de lo que era el mundo. Sobre todo fue muy cercana mi relación con estudiantes de países africanos, de los que yo sabía muy poco, y que gracias a ellos supe y empecé a conocer y a entender lo que era el colonialismo europeo en África. Pero bueno, acababa el college y era el momento en que uno tenía que elegir escuela graduada. Bueno, o no tenía que elegirla y no seguir estudios graduados, claro, pero a mí me parecía natural seguir estudios graduados. Había solicitado ingreso a varias universidades, elegí Columbia, y en ese solicitar a varias universidades había escrito al Centro de Estudios Históricos del Colegio de México, pero nunca me habían respondido. Bueno, México al fin, en fin. Me iba a Columbia, se acercaba el fin de semana del 4 de julio, en 1963, me iba a Nueva York cuando llegó una carta del Colegio de México, un año después, diciéndome que se me había concedido una beca. Bueno, de preguntar inicialmente en qué consistía el programa, a que se me concediera una beca y que me esperaban en julio, realmente fue un poco sorprendente. Pero fue tan grato, que sin pensarlo más, contesté que sí. Claro, un poco la sorpresa en mi casa, mi padre, mi madrastra, en fin, esto no es serio, ya aceptaste Columbia, no sé qué, no sé cuánto. Pero volver a México, era tan grata la idea que en una semana yo ya estaba en México. Y así empezó la etapa de maestría que contaba José Antonio, con un grupo enormemente cordial, con profesores que recuerdo con enorme afecto y enorme agradecimiento, porque me formaron no muy bien, porque uno siempre tiene sus déficits, ¿verdad? Pero ellos hicieron lo mejor. Y Silvio Zavala, que era presidente, a la vez era nuestro profesor de historia colonial. Y era un hombre muy bien formado, desde luego, pero no le daba tampoco mucho la democracia. Era todavía el colegio en la cual el despotismo ilustrado era ilustrado, pero despótico. Y entonces Silvia, que está aquí presente, sabe que eso quedó atrás hace mucho tiempo. Pero era curioso llegar a un curso. Yo había estado en Estados Unidos 4 años en un colegio donde yo elegía lo que quería hacer. El tema de mi paper, el tema de mi trabajo, etcétera. Llegar al colegio, tener a Silvio Zavala, y como un compañero puertorriqueño y yo fuimos los últimos en llegar, quedaban pocos temas para elegir que Zavala había asignado. Y entonces, como quedaban pocos, nos asignó rápidamente a él el comercio por Barlovento. Este joven colega nuestro de la Universidad de Puerto Rico, Gervasio García, quería estudiar el movimiento independentista en Puerto Rico. Que le dijeran que tenía que estudiar el comercio de Barlovento era hablarle en chino. Pero
Peor o igual fue conmigo cuando Silvio Zavala me dijo que yo tenía que estudiar la sal. La sal. Yo sabía que servía para darle sazón a la comida, a los bifes, claro, pero ¿qué era eso de estudiar la sal? Zavala no nos explicó. Ya, tienen sus temas, vayan y hablen con María del Carmen Velázquez, que les va a asesorar. Era una profesora muy distinguida del colegio. Y claro, primero nos fuimos a hablar con María del Carmen Velázquez cuando nos explicó de qué se trataba. Dijimos no, ya nosotros no, bueno, cada uno, a ninguno le interesaba el tema que le habían dado. Con lo cual pedimos cita con Silvio Zavala para rezongar y que nos cambiara el tema, claro está. Y Zavala nos recibió muy cordial, nos sentó, nos escuchó cuando le dijimos que no nos interesaba en absoluto el tema que nos había dado. Dijo, bueno, sí, yo lo comprendo, pero ustedes son como los artesanos. Cuando uno está estudiando historia, no puede encerrarse en un rinconcito de la historia. Tiene que abrirse a distintas posibilidades y entre estas posibilidades, como el artesano que empieza de aprendiz en una carpintería, primero hace la pata de una mesa, luego hace la pata de una silla, luego hasta que por fin hace la mesa única en el mundo. Entonces ustedes están haciendo las patas de las sillas y de las mesas, entren al archivo, pónganse a estudiar la sal y Barlovento y verán que luego serán maestros de aprendices ustedes mismos y habrán aprendido que la historia se hace gradualmente desde abajo y se aprende poco a poco. ¿Qué le decía uno a Silvio Zavala con una explicación tan redonda, tan convincente y tan cerrada a que le dijéramos que no? Nos fuimos, salimos el resto de nuestros compañeros, ahí estaba Alejandra Moreno, Enrique Florescano, esperándonos en grupo para darnos el pésame porque estaban seguros que Zavala nos había echado del colegio por rebeldes. Cuando se enteraron que nos quedábamos a hacer la sal y Barlovento, fue verdaderamente único. Ese fue el colegio de la maestría, porque nos recibimos de maestría con algo que yo siempre he creído que era muy inteligente. Un artículo publicable en Historia Mexicana. No una tesis, no. Una tesis sobre temas que no les va a interesar, no. Hagan un artículo que se pueda publicar. Y Zavala era el juez, claro, además del dictador. Y entonces fue realmente extraordinario de repente ver que mi primer artículo en la vida era sobre la sal, las salinas de Zacatecas y en el siglo XVIII y el beneficio de la plata. Todavía el día de hoy que veo que ese artículo se cita, no lo puedo creer. Pero bueno, gracias a Zavala aprendí sobre la sal, sobre la minería y sobre el aprendizaje del historiador. Y finalmente, pues estoy aquí desde hace ya muchos años. En 1979, Josefina Vázquez, a quien yo conocía de mi estancia previa, había ayudado a Josefina en Historia Mexicana cuando había acabado la maestría. Josefina Vázquez, que sabía de mí por estudiantes mexicanos que estaban en Stony Brook, de buena gente que era, decidió invitarme a dar un seminario de historia de España en el Colegio de México. Y una vez más dije, aleluya, aleluya, me voy a México, y vine a México, di un seminario que resultó exitoso. De él salió un libro con las colaboraciones de varios estudiantes sobre la presencia española en México en el Porfiriato,
y en ese momento Josefina tramó con Víctor Urquidi la posibilidad de que yo me viniera a México. Y un par de años después me hicieron una oferta formal, dejé Estados Unidos y aquí estoy. Gracias. Pues sin duda este es uno de los ejes del libro que tiene que ver con esta trayectoria de vida de Clara, pero hay otras cosas que también que son relevantes a mi modo de ver, y una de ellas es cómo va construyendo cómo se va formando. Ahora José Antonio lo decía, que ella misma fue escogiendo una serie de lecturas, además de los profesores que pudo tener, tanto en Brandeis como en Princeton y por supuesto en el Colegio de México, pero que se fue haciendo una serie de lecturas para construir un problema de investigación más allá del estudio de la sal en México, que no era tanto de su agrado, y que va a constituirse como en el eje de su producción académica posterior, que es esta historia más relacionada con el mundo del siglo XIX en España. En el libro creo que se habla sobre eso, se habla como, tampoco es una decisión inmediata, no es algo que fuera bien recibido inicialmente, que en Princeton Clara fuera a estudiar sobre el anarquismo o estos movimientos sociales, pero de alguna manera ahí se va construyendo, y creo que eso es una parte bastante relevante, cómo va construyendo el objeto de estudio. Y creo que es alguien me decía, que había leído el libro, decía, es como una lección de historia, de cómo hacer investigación histórica, que para esta persona le había significado eso, de darle sentido a cómo se va construyendo un objeto de investigación. Y yo le quiero pasar la palabra a José Antonio para que hable un poco de qué significa Clara para la historiografía social, además de una historiografía social que no es la misma historiografía en la cual ella pues se educó, sino es otro tipo de historiografía, y en la historiografía social, además de España. Entonces, José Antonio. Antes de darle a José Antonio, ¿me dejas decir algo? Breve. Es que ella siempre le pide a uno brevedad cuando habla. No, es que parecería que yo quería estudiar el anarquismo español, y desde luego yo no tenía ni la menor idea de lo que era el anarquismo español, ni me interesaba cuando fui a Princeton a hacer la tesis. Mi propuesta para la universidad era estudiar el pensamiento marxista en España en los años anteriores de la guerra civil hasta la guerra civil. Era estudiar el pensamiento de izquierda marxista. Cuando llegué a Princeton, bueno, no cuento los detalles, pero cuando me tocó dar los exámenes generales, que son los que se dan al acabar la carrera, los cursos, toda la carrera, menos la tesis, y me preguntaron sobre qué quería yo hacer de tesis, y dije eso, 1966. Empezaba la guerra de Vietnam, pero no empezaba la conciencia de la guerra de Vietnam. En fin, Estados Unidos era el paraíso de la democracia, y yo diciendo que quería estudiar el marxismo en España, digamos, el primer tercio del siglo, recibí miradas raras de los miembros, de los profesores que estaban alrededor de la mesa. Preguntas incluso poco conducentes a seguir haciendo una tesis sobre marxismo, y salí un poco decepcionada. Había tenido un curso de lecturas dirigidas con un profesor visitante de Inglaterra o de Oxford, Isaiah Berlin, conocido por sus estudios justamente sobre la Revolución Rusa, sobre el populismo ruso, sobre el pensamiento ruso,
que me había dado un curso de lecturas dirigidas, me había preguntado qué sabía yo de esto, de aquello y de lo de más allá. Cuando le contesté, se dio cuenta que yo no sabía nada de anarquismo y me dijo, tiene que leer sobre esto, al estilo Silvio Zavala, no es cosa de que uno quiera, o sea, hay que. Bueno, con el hay que leí sobre anarquismo, pero no me atraía mucho. Luego vinieron los Generals y decidí entonces que ante la cara de poco gratas, yo tenía que repensar mi tema de tesis. Y alguien me había hecho una pregunta sobre anarquismo o sobre Georges Sorel y las reflexiones sobre la violencia de Sorel. Yo había contestado muy bien, aparentemente, y me quedé con la idea clarísima de que con el marxismo no iba a llegar a ningún lado, pero que como yo quería estudiar finalmente las izquierdas españolas, ¿por qué no irme hacia atrás? Irme a la Primera Internacional, donde justamente se van generando no solo los grupos marxistas, Marx es de los fundadores, sino también los grupos bakuninistas anarquistas y el conflicto entre ambas tendencias en la Primera Internacional. Bueno, me pareció una solución salomónica, podía estudiar marxismo, aunque me remontara al siglo XIX, los orígenes de eso que yo quería estudiar, y el anarquismo español. Acabé los exámenes, estaba en Princeton con una beca, me pude ir a Nueva York, me pude empezar a familiarizar con la bibliografía que había en ese momento en la New York Public Library, en otras universidades, en otras bibliotecas de la zona, y me encontré que sobre España había poco o nada. Bueno, sobre marxismo prácticamente nada, excepto el propio Marx y el propio Engels, y sobre anarquismo, un par de tesis de Barcelona, tesinas que se habían publicado, y nada más tampoco. ¿Qué hacer? Bueno, me fui adentrando en el tema, buscando, leyendo, investigando por mi cuenta, y fui entonces precisando el camino del estudio de los anarquistas en la Primera Internacional y su impacto en España. Y a partir de eso, pues ahí estoy, entre otras cosas, pero a partir de eso. Gracias, Clara. Sí. Pues para situar la contribución de nuestra amiga, la profesora, la doctora Lida, hay que hacer una revisión muy somera de cómo estaba el panorama de estudios sobre historia social y sobre, en concreto, el tema que iba a tomar como investigación. En el momento en que ella lo hace y en las etapas anteriores. Era muy lógico que desde el exterior de España se interesara por el único tema por el cual España aparece en los libros generales de historia, que es la República, sobre todo la Guerra Civil, ¿no? Es decir, en los demás manuales generales no aparecen en otros países, ¿no? Por decirlo así, y sí la Guerra Civil. Y sus antecedentes y las características que tiene de elemento que anticipa la Segunda Guerra Mundial, de guerra ideológica, de guerra de clases, de guerra de mil cosas, ¿no? Es decir, en ese sentido. Pero dentro de España, por supuesto, el siglo XX no formaba parte de las materias de explicación. El siglo XIX tampoco. Y cuando aparecía como un siglo, es decir, estoy hablando de los años 50 y principio de los 60. Solo a principios de los 60, a mediados de los 60, se dicta una historia que es moderna y contemporánea, y en la parte contemporánea se llega al siglo XX de una forma somera. Yo no lo estudié así, porque cuando empecé a estudiar en mi primaria no aparecían esos siglos, pero mi hermano, que me lleva 5 años solo, y conservo sus libros, señalaban que el siglo XIX había sido el siglo de la catástrofe española, el siglo en el cual entraban ideas extranjeras que perturbaron la marcha natural del país. Y eran el liberalismo, el parlamentarismo, la masonería que englobaba todo eso, y luego las ideas
obreristas, anarquismo y marxismo, que realmente eran ideas extranjeras contrarias al espíritu español que habían generado la gran catástrofe del siglo XX, ¿no? Eso lo tengo y lo conservo en libros de primaria que se iban repitiendo cada año. Era, por lo tanto, un tema vedado en los estudios. Y solo a finales de los 50 se publica, en el año 59, una historia general de España, una historia económica y social. Estaba influido por Brodel más que por Annals, Vicens Vives, que dirigió esa obra, y el último volumen, que era la historia contemporánea que él lleva adelante, incluye capítulos más o menos cuidados sobre el siglo XX, sobre el siglo XIX, muy someros, incluye a trabajadores dentro de su historia, pero era realmente algo muy, muy tomado con pinzas. Para que se hagan una idea, en el año 52 se publica un librito, un ensayo de José María Jover Zamora, que se llama Conciencia obrera y conciencia burguesa en la España contemporánea. Fue una conferencia que dio en el Ateneo de Madrid, un año antes. Y él explicó después, cuando se reeditó en el año 76, las circunstancias de esa conferencia. En esa conferencia explica que había que estudiar el siglo XIX y a los trabajadores. Él decía a todos los grupos sociales que aparecen en los censos, entre ellos los jornaleros, los artesanos, es decir, prestar atención al mundo del trabajo. Y hacía una llamada sobre eso, porque no existía y no estaba presente. Y tenía que acudir a las estadísticas para decir, aquí debe haber algo importante. Y también señala que esa conferencia la tuvo que leer con cuidado, porque como tenía que dictar palabras y conceptos que podían ser problemáticos, pues no quería escapar, digamos, de la posible censura. Él estaba bien protegido. Él pertenecía al grupo Arbor del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que en otras palabras era el grupo de tecnócratas, en este caso ideológicos, el grupo vinculado al Opus Dei, que en esa década estaba tomando posiciones y que al final de la década empezó a ocupar posiciones de poder dentro del gobierno español, pero ya lo hacía en el ámbito ideológico desde el CSIC porque lo controlaba por completo, ¿no? Lo habían creado ellos y lo controlaban. Y él pertenecía a ese grupo y por lo tanto se sentía también protegido, como el propio Vicens, que venía a través de una serie de alianzas editoriales con estos grupos y le permitían publicar sin problemas, incluso publicar en catalán y traducirlo luego al español, como alguno de sus libros, porque se lo pidió Franco directamente, que quería conocer el libro de industriales y políticos en la Cataluña contemporánea en español. Y el libro se había publicado originariamente en inglés, por lo tanto hay una traducción expresa para que el caudillo pudiera leer de qué trataba eso, y de lo que trataba era de un modelo de desarrollo económico protagonizado por la burguesía y el capital en el siglo XIX. Y él le interesaba porque también le estaban orientando en esa dirección. La historia social que se enseñaba o que se reclamaba como tal, en realidad procedía del ámbito de estudios de sociología, que no eran tampoco de sociología, y que eran historia de las instituciones sociales y de las ideas sociales. Y ahí se acababa, no había nada más. A mediados de la década, de los años 50, aparece un librito que es una historia del movimiento obrero español. Es una cosa muy aséptica que publica un historiador catalán, que es Casimir Martí, que es sacerdote. Y no tiene problemas tampoco porque hace una historia aséptica, pero va situando actores sociales. Muy poquito después, o por las mismas fechas, lo que realmente se publicaba y tenía eco porque se difundía, eran los libros que estaban escribiendo falangistas activos, periodistas, que no eran historiadores, como era Eduardo Comín Colomer, y algún otro, es decir, que eran en realidad que había sido policía o que tenía vínculos con... Él era periodista, el que era policía... ¿Era? Carlavilla había sido policía o era policía y ambos, y Comín también, es decir, y habían generado pero policías del ámbito de lo que entonces fue la Brigada Político-Social, que es una brigada, digamos, una policía política, ¿no? Y por lo tanto habían hecho un acopio de información grande que tenían en sus casas, de libros, de folletos, de documentación incautada que no pasaba a un organismo público, sino pasaba a su biblioteca privada, como en el libro nos va a poner de manifiesto también, porque la doctora Lida tuvo el privilegio de conocer a los dos. Uno era el hermano del dueño de la pensión donde se hospedaba, de la casa de huéspedes, y el otro pues fue presentado porque también tenía un amigo que tenía una gran colección que le podía enseñar, y por lo tanto los describe con algún detalle en el libro su contacto con estos dos personajes francamente patibularios, pero que
siniestros, pero que acaparaban ese tipo de estudios porque era la visión del régimen a la hora de mostrar qué había sido los horrores cometidos por estas fuerzas revolucionarias en la España del siglo XX, pero como eso había anidado con anterioridad. Por lo tanto, no había prácticamente nada. Había una tesina que hace referencia clara, que era de Josep Termes, que era sobre la internacional. Termes empezó sus estudios en Barcelona hasta que fue expulsado de la universidad a mediados de los 50, después de haber publicado su tesina. Solo años después pudo regresar, muchos después, y pudo acabar la tesis también. Y su objetivo era similar al que luego iba a abordar, o al que estaba abordando ya Clara en aquella época. Por lo tanto, no había estudios de ese tipo. En el año 72 se publicaron en España 3 libros que marcan un cambio. Se publican a la vez. Uno es El movimiento obrero en la historia de España, de Manuel Tuñón de Lara. Tuñón de Lara iba a ser muy influyente a la hora de orientar los estudios obreristas en España, los estudios sobre los trabajadores, mucho más del mérito que tenía su propia obra, porque era una ordenación sin basarse en fuentes primarias de ningún tipo, era una recopilación y una interpretación, y además venía a ser la versión, menos ortodoxa, pero la misma versión que estaba ofreciendo el Partido Comunista de lo que había sido, porque él pertenecía, aunque en Francia había sido prohibida la militancia, a los comunistas españoles, y por lo tanto él aparentaba no ser del partido, pero sí que lo era. Por lo tanto, reproducía la misma visión que España que ofrecía el Partido Comunista todavía en aquella época. Y tuvo mucha influencia porque muy pronto, por la conexión que tenía con historiadores franceses, realizó una serie de coloquios que tuvieron una gran influencia porque eran publicados en España, y porque finalmente tuvo apoyo editorial para que su línea tuviera importancia y tuviera reflejo. Y la tuvo a través de 2 vías. Una fue una editorial ya a partir de 1976, muerto Franco, que fue siglo XXI de España, y había una colección de libros que él dirigía que se llamaban Los Tuñoncitos, porque él era el director de la colección, Tuñón de Lara. Y luego la otra vía por la cual tuvo una gran incidencia es una revista que se funda en 1976 en España, y que editaba el Ministerio del Trabajo, el Instituto de Estudios Laborales, que dirigía Antonio Lorza, y que cuando el Instituto de Estudios Laborales acaba de ser fundado y puesto bajo la dirección de un economista falangista que era Juan Velarde Fuentes. Falleció hace unos años, cerca de 100 años, pero con Velarde, que fue falangista hasta el último momento, seguía defendiendo el pensamiento económico de Primo de Rivera, ¿no? Pero él fue el que toleró ciertas cosas, y entre ellas que Lorza pudiera publicar esa revista donde publicaba a toda esa corriente y no a otras, ¿no? Por lo tanto, también hay que ir situando qué había ahí y qué había detrás de este tipo de cosas. En segundo lugar, está la obra de Termes, a la que voy a hacer brevemente referencia. Termes publica en el año 72 una historia sobre la Internacional en España. Termes procedía también del Partido de los Comunistas Catalanes. Era una de las razones por las cuales había sido expulsado no una, sino 2 veces de la universidad, y que su carrera había tenido enormes dificultades para progresar, pero él representaba una interpretación del anarquismo, de la Internacional en España, también con una agenda determinada. Esa agenda determinada era que el catalanismo, el núcleo que daría lugar al nacionalismo catalán, no era una ideología exclusivamente burguesa, creada por la burguesía en un momento determinado dentro de las interpretaciones que eran habituales, que existía un catalanismo popular que se expresa en el siglo XIX en el republicanismo y en el internacionalismo, y que por lo tanto trataba de mostrar que la Internacional también había albergado, y además de forma mayoritaria entre la representación de los trabajadores catalanes, pues de una forma mayoritaria ya una visión de la nación, de un protonacionalismo que además era sensato. Era sensato porque se inclinaba por el sindicalismo, por la organización, por el aparato, por lo que podrían ser ciertas medidas, por el cooperativismo, por el federalismo, y de alguna forma también apoyar a partidos republicanos en la época. Esa era la interpretación que él mostraba, que venía a coincidir con el desarrollo de un catalanismo popular de izquierda en el siglo XX. Y esa es la línea que le interesaba. En esa Internacional, sin embargo, habían alborotadores. Y esos alborotadores, que solo pensaban en hacer la revolución sin prepararla, etcétera, etcétera, pues eran los andaluces, eran la gente del campo, era la España meridional, la España atrasada, ¿no? Por lo tanto, habían trabajadores de primera con una conciencia más desarrollada,
proletariada, trabajadores de segunda, que era este mundo campesino, analfabeto, que solo pensaban en cómo destripar al señorito, ¿no? Es decir, más o menos, estoy caricaturizando, su libro es un buen libro, pero es un libro donde es muy importante reconstruir el sistema orgánico de la Internacional, la estructura de la Internacional, sus líderes, y en este caso distinguir estas dos corrientes que iban a marcar en el futuro las dos corrientes del anarquismo español. El tercer libro, y sale a la vez, aunque la tesis es anterior, Termes terminó su tesis en el 71 y Clara unos años antes, y se publica en el 72, en Siglo XXI de España, el libro, es también una historia del anarquismo. Y es una historia del anarquismo bastante desprejuiciada. Lo que trata es de situar el fenómeno en una doble corriente. Una de ellas es la sociedad española, y por lo tanto hay que irse qué estaba pasando 20, 30 años antes de que se funde la Internacional, qué ideas sociales hay para una situación social determinada en diferentes puntos. Ella se centró, es verdad, en la España meridional, porque como dice, la otra parte ya la estaban estudiando. Madrid no había anarquismo apenas, o no había elementos cuando ella lo estudió en el siglo XIX, pero sí en Cataluña. Y se va a centrar en documentación de archivo. Y va a visitar, como nos describe también en el libro, y de una forma detallada, pues los archivos de Alcoy, que es un pueblo industrial, pero donde había residido la sede de la Internacional en un tiempo, y hay una gran revuelta, y se va a ir hacia el sur, va a ir a Cádiz, va a ir a Córdoba, va a ir a Sanlúcar, va a ir a Jerez. Es decir, dicho así, parece que estemos enumerando denominaciones de origen de determinados vinos, pero no es así, ¿no? Es decir, son los puntos precisamente donde habían bodegas y habían jornaleros y había anarquistas. Es decir, que hay una conexión entre lo que producían en cierta forma o de la forma que lo producían y las adhesiones que pudiera despertar. De forma que iba conectando un mundo que en un momento determinado se articula de forma determinada en la Internacional. Y va más allá porque va a mostrar también los movimientos clandestinos que se dan. Al poner la atención en la clandestinidad, no nos está mostrando una vocación anarquista de actuar de forma soterrada, escondida, secreta. Lo que nos está mostrando es que hay un antagonista, que es el Estado, y es un Estado represor. Y ese Estado represor, si quieres actuar, te obligaba realmente a sumergirse, a ir a unas actuaciones, como ha ocurrido en otras partes del mundo, para poder realmente defenderse y poder defender lo que se aspiraba a cambiar, ¿no? Y ahí es donde nos va a mostrar realmente, a través de algunos de los trabajos posteriores, algún libro, como muy poco después se publica, el de La mano negra, o algunos artículos con posterioridad, para mostrar ese ámbito de la clandestinidad como un ámbito de organización que viene de abajo, que como tal es más difícil de articular, de expresar, de alcanzar liderazgos. ¿Por qué? Porque actúa a través de pequeños grupos, de pequeñas redes, ¿no? Es decir, pero que sí que muestra que hay un movimiento campesino desde abajo, o formado por campesinos desde abajo, que no tienen que esperar que desde la ciudad le organicen o le digan cómo va a ser la sociedad futura a la que ellos aspiran, ¿no? Y ese es el gran cambio que existe a la hora de mostrar las perspectivas que introduce. Decía que inserta el tema en dos vertientes. Una es la sociedad española arrancando desde décadas anteriores. La segunda es la perspectiva internacional. El anarquismo y la Internacional, como su nombre indica, era un fenómeno general o era un fenómeno al menos transnacional. Era un fenómeno europeo con ramificaciones en otras partes también que luego tendrían su propia voz y no solo fueron eco. Y eso lo va a ir mostrando. Que encontrara en París, como dice, que la policía de París no solo era la policía de Francia, sino que era la policía internacional, porque tenía fichados a todos los activistas que pasaban por el país o se refugiaban, pues fue una revelación. Los archivos de la Policía Nacional de París iluminaron bastante esa obra. Y así también como las conexiones, las ideas, la circulación, la acogida que hay de algunos revolucionarios en el país, y etcétera. Es decir, cómo se fue generando también un movimiento que para subsistir se basaba en redes, pero se basaba también en ideales que no tenían en cuenta únicamente las fronteras, ¿no? Por tanto, eso fue un elemento realmente importante a la hora de hacer una contribución en ese sentido. Yo creo que marca un antes y un después en el tipo de estudios que se van a hacer en adelante, ¿no? Y que se van a hacer sobre todo bastante más tarde, ¿no? Porque ahí hay, como digo, una influencia directa de dos autores en su momento,
Termes para Cataluña, que va a tener una gran influencia dirigiendo tesis y dirigiendo toda una cadena de estudios en su perspectiva, y luego El mundo de Tuñón y de sus discípulos, sobre todo asentado en Madrid y en algunas otras plazas, ¿no? En Asturias y en algunos otros puntos donde también tiene una enorme influencia. Por tanto, hay también, digamos, interpretaciones no solo que se complementan, interpretaciones en competencia, ¿no? Y en este caso, sin embargo, más tarde el valor se lo va a ir rescatando a la obra de la doctora Lida. Eso en lo que respecta a la irrupción de su estudio sobre el anarquismo, sobre la historia social española, ¿no? Es decir, que es un fenómeno totalmente nuevo. Después va a haber en las décadas siguientes obras de mucho tipo, pero hasta ese momento no las hay de ningún género, y prácticamente ensayos como los que he mencionado, muy tímidos, muy vergonzosos a la hora de plantear las cosas, y no hay realmente interpretación de ningún tipo. Yo creo que esas son, digamos, el punto de partida. Después podría señalar otras cuestiones como las que van a tener lugar, sobre todo cuando se instale en México, ¿no? De forma permanente, que son el exilio español y los exilios, porque luego va a ampliar esa perspectiva al mundo latinoamericano. Pero el exilio español, el exilio cultural o el exilio intelectual español, sí, a través de instituciones, la Casa de España en México, el Colegio de México, o libros ya dedicados a lo que son, digamos, ciertas condiciones de ese exilio, y por extensión también, más tarde, en alguna otra línea, las migraciones que no son de origen político, aunque pueden ser resultado de condiciones políticas y económicas del punto de partida, el país de partida, ¿no? No se pueden separar, ¿no? Pero evidentemente seguimos separándolas cuando alguien no ha podido seguir residiendo en el país por su propia seguridad, a cuando ha tenido que buscarse unas condiciones económicas que no tienen su lugar de origen, ¿no? Podríamos seguir mirando, y yo solo señalaría un último elemento. Antes he señalado que en el colegio y luego en Princeton encontró dos maestros. Y aquí quiero señalar su papel como maestra en la historia social mexicana e internacional. Es decir, cuando desarrolla en este país y en esta institución un magisterio a través de sus seminarios docentes, a través del seminario de historia social, ahora seminario institucional de historia social, y por lo tanto cómo va formando investigadores, historiadores, historiadoras, que tienen realmente, digamos, reproducen ese rigor, ese esquema de exigencia, ¿no? Es decir, a cuando en realidad también van a dar lugar a interpretaciones distintas. Es decir, más allá de haber formado una escuela cerrada de interpretación del pasado, vuelvo a señalar lo mismo que le había pasado a ella. Creo que es una escuela en el sentido de ciertas exigencias, cierto rigor, cierta forma de enfocar los temas y de ir señalando y de ir inventando temas nuevos. Uy, qué amplio panorama, querido José. Pero bueno, vuelvo a la sujeta correspondiente a mí en esos años de empezar a explorar el anarquismo, llegar finalmente a mi tesis en 1968 y a convertir la tesis en libro en 1970. Enviarla a Siglo XXI de España para su publicación y encontrarme con que la censura franquista no permitía que se publicara. Así que pasó 70, pasó 71. Era Siglo XXI de España y yo tenía muy buena relación con Orfila Reynal en México, el fundador de Siglo XXI México y luego las sedes en otros países, España, Argentina, etc. Y le comenté a Orfila el problema de que la tesis estaba estancada en la censura, que no la dejaban salir. Y Orfila, ni corto ni perezoso, como buen hombre de empresa, escribió al Instituto del Libro, que en ese momento era franquista, para decirles que evidentemente si no dejaban publicar los libros del siglo XXI, México dejaría de importar libros de España. Abre Sésamo, mi libro apareció en 1972, ya en un momento en que otros libros estaban apareciendo
Y ya en un momento en que, bueno, ya había yo publicado algún artículo que luego se tradujo en un librito sobre la mano negra, me empezaba a interesar algo que acaba de culminar. Es decir, me empezaba a interesar mucho la tradición clandestina revolucionaria en España. El siglo XIX español, si tuvo momentos abiertos, se pueden contar con los dedos de una mano. El resto del tiempo, los movimientos progresistas estaban prohibidos, muchos pasaban a la clandestinidad efímeramente. Pero entre esos, después de la Revolución de 1868, que destrona a la reina Isabel II y abre un periodo de cambio y transformación en la mentalidad tradicional, tanto del liberalismo como de los movimientos progresistas, en el 68 entran las primeras nociones sobre la internacional, entran emisarios de Bakunin, comienza el anarquismo, pero hete ahí que en 1871 se produce la Comuna de París, hete ahí que en París la Comuna es reprimida a sangre y fuego 2 meses después, y hete ahí que en España se hacen convenios internacionales con Francia y con Alemania, y la internacional entra en un momento de clandestinidad. Pero España es un país muy sobresaltado, si ustedes no lo sabían, se enteran ahora, tan sobresaltado que en 1873, un poco de la nada, o más bien de haber pasado por distintos momentos, una monarquía importada de un rey italiano, Amadeo de I, una revolución que echa a la reina Borbona, pero que 6 años después va a recibir a su hijo como heredero del trono. En 1873 proclama una república. Y en ese momento el anarquismo resurge a la vida pública en España, hasta que se encuentra que en la república tampoco era tan bienvenido, con lo cual empiezan las represiones aquí y allá, empiezan los problemas regionales, etcétera, pero realmente cuando el problema vuelve a ser absolutamente categórico es en enero de 1874, cuando un golpe militar termina con la Primera República y sirve de antecedente, de preparación para la restauración de la monarquía borbónica en España. Bueno, en ese momento, entre varias otras asociaciones prohibidas, está prohibido el anarquismo. Y el anarquismo vuelve a la clandestinidad. Es un movimiento que aparece y desaparece, pero aparece y desaparece mostrando unas ganas de permanecer sorprendentes, porque otros movimientos también desaparecen, pero no reaparecen. El anarquismo, pues, en el 71 baja, vuelve a emerger en el 73, vuelve a pasar a la clandestinidad en el 74 y parece que ha desaparecido. Hasta que llega un cambio de gobierno, en fin, que no viene ahora a cuento explicar, pero bueno, un cambio de un partido conservador a un partido liberal, este partido liberal con un primer ministro Sagasta a la cabeza, define que las asociaciones que sean públicas y pacíficas pueden volver a la vida pública en España. 7 años después de pasar a la clandestinidad, de repente surge, en septiembre de 1881, un movimiento anarquista que está dispuesto a fundar una federación regional de trabajadores y a participar en la vida pública española. Es decir, otra reemergencia. Pero ahora este movimiento declara tener
60,000 seguidores, cuando había entrado en la clandestinidad durante la República, solo había tenido un máximo de 30,000. Los números en esta época y en estos casos son siempre un poco más indicativos que reales. Pero bueno, no solo pasó a la clandestinidad, sino que salió de la clandestinidad duplicado. Explíquennos eso. Bueno, eso es lo que he estado tratando de explicar durante muchos años, aquí, allá, algún articulito aquí, otro allá, pero en estos años pandémicos y endémicos míos, he podido de alguna manera ya darle punto final espero a un futuro libro, hasta que la censura en España no lo permita. Pero parece que ya no hay censura, dicen, pero no se sabe. En todo caso, estoy explicando justamente qué fue la clandestinidad, cómo se sobrevive, cómo se vive la clandestinidad en movimientos que tienen un verdadero fervor por mantener la militancia, las ideas y el espíritu revolucionario que ellos creen que representa al mundo del trabajo, del campesinado y de la España progresista, el mundo de las clases populares y trabajadoras de España. En todo caso, esos mecanismos de la clandestinidad no los anticipo hasta que no estén bien pulidos, pero ahí están y bueno, en ese sentido me he desviado, me he diferenciado de los colegas que mencionabas, me he diferenciado en algo muy particular, que nos han planteado el problema de la clandestinidad. Si un movimiento que tiene 11 años de vida ingresa el anarquismo en el 68, pero el movimiento se forja en 1870. Pasa entre 70 y 73 más de la mitad de los años clandestinos. En 74 pasa la clandestinidad absoluta. En 81 revive con una explosión de seguidores. Hay que estudiar esa clandestinidad, hay que hincarle el diente al secreto, a las sombras. No se puede pensar que eso sucedió, nos lo brincamos porque es medio difícil de estudiar, pues sí, pero bueno, sigamos adelante y yo paso del 73 al 81, me salto esos 7 años y tan. Nadie la ha estudiado, entonces espero que de algo sirva mi estudio, porque creo que hay que tener presente que la clandestinidad en lugares donde están perseguidos los movimientos sociales, lo sabemos en América del Sur, lo sabemos en América en general, lo sabemos en España, lo sabemos en muchos países. Todo dictador ha liberado el territorio. Todo dictador ya no tiene oposición y es aclamado por las masas. Pero luego resulta que sí hay una oposición, que sí sigue actuando, que sí sigue organizándose y que sí logra volver a la superficie con una fuerza que se le había incluso ignorado. ¿Cómo se vuelve? ¿Cómo resulta posible Chile, Argentina, España, etcétera, que después de dictaduras brutales renazcan otra vez esos movimientos con una vitalidad extraordinaria? No hay que mirar las clandestinidades. Cuando te dicen que se ha erradicado el Partido Comunista Chileno y te lo dice Pinochet, desconfía. Cuando te lo dice Franco, desconfía también. Y cuando te lo dicen los demás, tienes que saber que no es cierto y que lo que hay que hacer es entender qué pasa en ese mundo que está no iluminado, sino oscuro y en las sombras, y en la aparente desaparición, inexistente. Entonces, en esas ando.
Como se han dado cuenta, la doctora Lidia ya está haciendo promoción de su siguiente libro, que ya esperamos conocer muy pronto, sobre la clandestinidad, que la tiene obsesionada en los últimos meses y está absolutamente embebida en torno a ese tema, y que ya vamos a ver para cuándo, ¿cuál es? Encantada. Encantada, dice ella. Bueno, ok. Yo solamente para terminar ya, porque ya para no abusar de nuestro público que amablemente ha estado el día de hoy, te pediría, ahora José Antonio hablaba sobre esta línea de estudios sobre el exilio, las migraciones y demás, y que vuelve a caer en esta institución también, porque pues es una de las instituciones que has estudiado a partir del libro que aparece por ahí, la portada de la Casa de México en España, y obras posteriores que han reflexionado también sobre el exilio y las migraciones hacia México. Y me gustaría que hablaras un poco de esto. Tú eres la voz cantante el día de hoy, y que con esto cerremos esta presentación. Se quedan muchísimos temas, pero no podemos contarles todo, porque si no, no van a comprar el libro, ni lo van a leer. Entonces sí, pero un poco, si puedes hablar sobre eso, Clara. Gracias. Sí. Bueno, viniendo de una familia que, como dijo José Antonio, todo argentino desciende, no lo dijo así, pero todo argentino desciende del barco, según los argentinos, viniendo de una familia de abuelos inmigrantes, teniendo un padre exiliado, las migraciones y los exilios no fueron muy alejados de mi realidad familiar en mi vida, de modo que siempre me interesó el tema, no para trabajarlo, me interesaba, leía sobre el tema, etcétera. En los años 70, sin embargo, hubo un congreso internacional en Moscú de la Comisión Internacional de Ciencias Históricas, donde se votó porque el tema del siguiente congreso en 75, en fin, se acabó votando porque fuera sobre inmigraciones. Y a mí me gustaba la idea, apoyé y se decidió. Entonces empecé a leer sobre migraciones, sobre todo al Río de la Plata, sobre todo a Sudamérica. Pero también los años 70 para mí fueron años de movimiento. Ya dije que en el 79 había venido a México, en el 82 más o menos me asiento definitivamente en México. Sigo con los intereses de antes, pero en 84, 85 llega a México un colega español que quería armar un volumen sobre exilios españoles en América Latina. Nos conocíamos, me dijo que si me interesaba, le dije que bueno, pues sí, era un artículo, no era muy largo. En ese momento entré en contacto con mi ex compañero, colega y querido amigo que ha fallecido, José Antonio Mate Sanz, y con una querida ayudante asistente, Beatriz Morán, que no sé si está aquí, que nos ayudó muchísimo explorando archivos, etcétera. A mí se me ocurrió justamente en esa época que lo que había que estudiar era la Casa de España y el Colegio de México, donde hay un microcosmos exiliado tan autosuficiente como en esta institución en sus orígenes. Entonces hicimos ese articulito que dio la casualidad que le gustó a las autoridades del colegio. Y entonces se les ocurrió muy frescamente que por qué no hacíamos un libro. Y nosotros, que éramos obedientes ante la autoridad, Silvia, dijimos, pues ¿por qué no? Si ya habíamos empezado, sigamos. Hagamos un libro sobre la Casa de España en México, sobre esos primeros 2 años del exilio intelectual en el país. Hicimos el librito, más o menos corrió con éxito, y entonces ya en ese momento, no, todavía era Mario Ojeda presidente, nos dijo, bueno, ¿y por qué no siguen y hacen el Colegio de México?
Y como Beatriz Morán, José Antonio Matesanz eran materia dispuesta, pues ahí seguimos los tres, Beatriz, hasta completar ese libro sobre la historia del Colegio de México. Este fue el primer acercamiento concreto al exilio. A mí me había interesado mucho, el mundo de mi familia era un mundo de exiliados españoles en México, en la Argentina, en Estados Unidos, de modo que oír hablar del exilio, conocer a los exiliados de carne y hueso para mí había sido connatural desde niña. El exilio me interesaba, pero no pensé nunca que me dedicaría al estudiar el exilio. Y así se fue dando, y luego seguí. La verdad que una cosa que iba a ser transitoria y relativamente efímera, me llevó unos 20 años de mi vida, interfiriendo terriblemente con el anarquismo, lo cual no le perdono al exilio, pero bueno, así se dio. Y bueno, luego varios artículos, bueno, muchos artículos, un par de libros, etcétera, pero en algún momento dije, hasta aquí llegó el exilio. No, yo quiero volver al anarquismo, quiero volver a mi clandestinidad, a esa clandestinidad. Y lo dejé a finales del siglo pasado y desde entonces estoy de nuevo en el mundo de la historia social, de la historia del revolucionarismo español y en la historia de los movimientos revolucionarios en España y alguna vez en América Latina, porque el estudio de las inmigraciones me llevó también a algo que yo no conocía, que fue un episodio en la Argentina en 1870, cuando se empiezan a abrir las políticas migratorias para ir recibiendo un éxodo europeo fuerte, español sobre todo, italiano sobre todo, llegan a las pampas argentinas jornaleros italianos, que empiezan a desplazar como jornaleros de la tierra al gaucho tradicional, montado a caballo, el pastor de ovejas, el pastor de vacas a caballo. Eso lleva a un choque tremendo en el que surge un movimiento milenarista encabezado por un curandero que llama a los gauchos a levantarse en armas y a degollar a los italianos que están en esas tierras. Y en efecto, hay una insurrección en la provincia de Buenos Aires, al sur, en Tandil, donde se levantan en armas los gauchos y pasan a cuchillo a decenas de italianos en la Argentina. Eso que es un movimiento milenarista, ya muy tarde, en 1870, y que además se desconocía en el país, porque éramos un país civilizado, ¿no era eso? Éramos un país donde todo extranjero era bienvenido, ¿no era eso? Donde todos descendemos del barco. ¿Por qué por qué vamos a pasarlos a cuchillo? Bueno, resultó que sí, y eso fue un trabajo que me abrió un sendero que no he querido seguir, pero que es muy fructífero. Ojalá que alguien se vaya por esos caminos a ver estos movimientos anti-extranjeros, xenófobos, pero xenófobos no por principio teórico, sino porque les están quitando el trabajo y los están marginando. El gaucho a caballo se está convirtiendo en jornalero de la tierra, está perdiendo su esencia, y eso sí, es fundamental luchar contra eso. Bueno, ya, aquí dejo. Muchas gracias, Clara. Muchas gracias a todas las personas que están acá. Por ahí están repartiendo. Hay dos cosas que faltan en esta presentación. Una de ellas es la rifa tradicional de libros. Se van a rifar 2 libros, 2 ejemplares, gracias a publicaciones del colegio. Y un vino de honor para que puedan seguir también conversando en otras conversaciones con Clara Lida. Pero primero la rifa, sí.
Mariana y Carmina, ustedes son las que nos dicen cómo le van a hacer. Creo que ya le entregaron a todo el mundo. ¿Falta alguien por tener su boleto para la rifa? Creo que no. Bueno. Yo quiero darles las gracias a todos los que están aquí, porque realmente no esperaba tener un público tan querido y tan nutrido, y les agradezco muchísimo. Pero sobre todo lo que agradezco es que pese a la ceniza y al popo, hayan emprendido este viaje a Tlalpan, y bueno, y la paciencia de estar escuchándonos a todos. Y mi agradecimiento especial a José Antonio Piqueras, y te iba a llamar Mate Sanz, a José Antonio Piqueras por acompañarnos, está en un sabático, de modo que fue perfecto el timing de Mario, y a Mario por todo lo que le debo. Gracias, Mario, y gracias a todos. Sí. ¿Quién? ¿La doctora Lida? Sí, pues sí, digo, yo creo que sea la mano santa. La mano negra, no. El número 43. 43. Bueno. Y hay otro ejemplar. Sí. Más tarde, el número 53. Ay, Efraín. Pues muchísimas gracias por estar acá el 29 de febrero. Lo pensamos que fuera el 29 de febrero para que fuera una fecha significativa, ¿no, Clara? Que fuera hoy 29 de febrero esta presentación. Claro, dentro de 4 años volvemos. Ok, pues muchas gracias, buenas noches. Gracias.